Bien, queridos hermanos, hoy día es miércoles 14 de agosto. Miércoles 14 de agosto, hermanos. Recordemos que en la iglesia los miércoles vamos a la iglesia justamente para hacer nuestras oraciones, llevaremos nuestras peticiones también. Así que, hermanos, un día especial también el día miércoles, ¿no? Hoy día, hermanos, vamos a estudiar una lección más cuyo título está en la pantalla. Por favor, hermanos, confirmen si se ve o no la presentación. ¿Quién Vean es el vuestro, más grande? Dice, hermano. ¿quién es el más grande? ¿No? Entonces vamos a estudiar de este tema. ¿Quién es el más grande? Pregunto, hermanos, a ustedes, a ver, participen o también pueden hacer preguntas. ¿Quién es el más grande para ti, hermano? Hermana que estás allí, ¿quién es el más grande, no? Eh, ¿Será la persona millonaria que existe en este mundo? ¿Será aquella persona que tiene todo el poder político o económico? No sé. ¿Quién es el más grande, hermanos? ¿No? Eh, pongámonos a pensar nosotros, ¿no? ¿Quién? Hermanito, para Sí, mí sí, es hermano. grande Ajá, Dios. ajá. Muy bien. El más grande es Dios, pues, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué bien, hermanos. Entonces, pero vamos ahora a ubicarnos en este mundo, ¿no? Ya sabemos que Dios es el más grande, ¿no? Entonces, ahora dentro de nosotros, o sea, en esta sala, ¿quién es el más grande, hermanos? A ver, en esta sala, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestra visita. ¿Quién es el más grande en esta sala, hermanos? O en la iglesia, ¿no? Pensemos, ¿quién es el más grande? ¿El Dios. pastor, el Siempre. anciano o alguien, no sé? A ver, hermanos, participen. Hermano, justo, el más Sí. grande en todos sitios, Dios. Yeah. ¿Aló? Muy bien, muy bien. Muy bien, hermana, claro, es Dios, sí, no, es Dios. Muy bien, pero hermanos, vamos a ver justamente los discípulos que estaban siguiendo al Señor Jesucristo en el camino que iban, ¿no? Ahí caminando, se alejaron del Señor Jesús y ellos estaban discutiendo, pues, hermanos, ¿no? ¿Quién es el más grande? Entonces la pregunta persiste, ¿no, hermanos? ¿Será el anciano de iglesia el más grande, el diácono, el mayordomo, el director de escuela sabática? ¿Quién es el más grande? ¿O el pastor? O sea, sabemos que Dios es el más grande ya, pero dentro de nosotros los humanos, los discípulos del Señor, ¿quién es el más grande? El Espíritu Santo, hermanito. Ya, es Dios, ¿no es cierto? Sí, pues Sí. es Dios el más grande. Pero, ¿por qué estaban discutiendo, pues, estos discípulos? Ellos decían entre ellos quién es el más importante, ¿no? ¿Será Juan? ¿Será Judas? ¿Será Pedro? Entonces, porque a veces generalmente uno se pone a pensar eh, humanamente así, ¿no? Porque estaban discutiendo de este asunto, hermanos, ¿no? Sabía, Hermano, sí, hermano, estaban, este, peleando, discutiendo, dialogando por categoría, hermano. ¿Y eso qué es? El orgullo. Entonces, eso hay que limitar, hay que dejar, ¿no? Eso es, hermano, lo que estaban peleando. ¿Quién va a ocupar el mayor cargo? El resto, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer? Eso era, creo, hermano. Gracias. muy bien, entonces la pregunta persiste. Yo pregunto, ¿no, hermano, hermana, que estás aquí en la sala? ¿Qué posición tienes en la iglesia, hermano, hermana? No, dentro de tu iglesia, aparte, ¿no es cierto?, de nuestro Dios, que es el más grande, dentro de la iglesia, ¿quién es el mayor? Tú eres el mayor, tú eres hermana, la mayor en la iglesia. Sin ti no funciona la iglesia. ¿Cómo es, hermanos? A ver, ¿quién dentro de la iglesia estamos hablando, ¿no? De la hermandad. ¿No? ¿Quién es el más grande en la hermandad? Pues el pastor, o sea, Dios sabemos que es pues el más grande, pero dentro de la iglesia, ¿no? Sí, hermana
Rosa. Buenos Buen días día. con todos. En Mateo 18:1-5 dice, ¿no? Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Amén, hermanito. Muy bien, ahí está, hermanos, la palabra de Dios ya va dando respuesta. Y pensemos, hermanos, como ustedes lo han mencionado, hermanos, ¿por qué el Señor Jesucristo es el más grande? No sé si alguien que se ha adelantado ya en el estudio y todo, en una palabra podría decirnos por qué Jesús es el más grande. Sí, hermano. Bueno, o sea, no le iba a responder eso, le iba a responder otra cosa, pero eh, debemos recordar, y bueno, lo que hemos estudiado antes, Jesús es la piedra, Él es el fundamento. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y todos somos iguales en el sentido de que si bien es cierto, por ejemplo, cuando un dedo se resiente, la verdad es que se resiente todo el cuerpo porque cuesta hacer las cosas. No hay no hay mayor, no hay menor en la obra. Todo el que hace algo por la obra, ¿cierto? Eh, se ve de la misma forma que el que está predicando, el que está orando, la diaconisa que recibe en la puerta. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Bueno, vemos aquí la discusión entre los discípulos porque ellos pensaban que era un reino terrenal y querían, cierto, estar ocupando cargos importantes porque recordar que eran ellos pescadores, o sea, jamás imaginaron tener poder sobre alguien o estar en las grandes esferas, ¿cierto? Pero el Señor nos viene a dar el ejemplo, ¿cierto?, de que debemos ser humildes. Muy bien, hermana. Bueno, aquí tengo un dibujo del internet, hermanos. No sé si logran ver ahí en la pantalla. Está el Señor Jesucristo lavando los pies de los discípulos, hermanos, ¿no? Ahí está lavando. Ahí agarró el lavador y ahí está, ¿no? La toalla. Está lavando los pies y secando también sus pies, hermanos. Y saben que Jesucristo es nuestro creador, es nuestro Dios todopoderoso, ¿no? En forma humana, ¿no? Es el Señor. Pero, a ver, díganme ustedes, hermanos, mm, ¿por qué él tenía que lavar si era Dios? Generalmente las personas importantes eh, son los que ordenan, los que mandan, no los que dirigen, no humanamente hablando, ¿no, hermanos? Pero y Jesús siendo el creador, ¿no? El que nos da vida y, ¿no? Es el todo para nosotros. Pero ¿por qué está en esa posición? Porque los que lavaban los pies, hermanos, en ese tiempo, a todos los que venían los viajeros, era el sirviente, era el empleado que tenían en la casa. Esa persona tenía esa responsabilidad de lavar los pies, el sirviente de la casa, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús lava ahí, hermanos? ¿No? ¿Por qué lava los pies? Y hay un principio muy importante, hermanos, ¿no? Allí, hablando acerca del más importante, el más grande, porque a veces uno quiere ser grande, ¿no? ¿Por qué quiere ser grande? Digamos, ser el mejor predicador, el mejor cantante dentro de la iglesia, ¿no? Alabar al Señor, no sé, hacer cosas dentro de la iglesia, ser grande, ¿no? En la iglesia, de repente, ¿no? Servir a Dios, no sé. Bueno, Bueno, justo sí, hermano Marcelino, a ver. hay un texto en la Biblia que dice, parece que está en San Mateo 11:29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y también el versículo que leo nuestra hermana Rosita, excelente, nos dice que nosotros debemos ser humildes como un niño. Los niños tienen una característica muy especial. Un momento pueden estar discutiendo por un juguete, llorando, pero
no pasan ni 3 ni 4 minutos, están nuevamente de brazos, abrazándose, jugando, riendo. Es su forma de perdonarse sus faltas. Eso es el carácter que nos falta a nosotros, ¿no? No debe ser semejantes a un niño. Y aprender, dice, aprender de mí, de Cristo, no de los hombres, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso, gozo para vuestras almas, paz. muy bien, gracias hermano. Ahí está, hermanos, ¿no? El ejemplo, el modelo para nosotros que es el Señor Jesucristo. Dice, yo no he venido a ser servido, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Y es el más grande, sino a servir, dice. En pocas palabras, hermanos, la grandeza, el Señor explica, no enseña, instruye, y nos instruye en esta mañana también, ¿no? La grandeza está en servir. El que sirve es el más grande. Jesús vino para dar su vida por nosotros, ¿no? Sirviéndonos a nosotros, ¿no? Como Salvador, ¿no? Nos amó tanto, hermanos, que ha venido a este mundo, ¿no? Para darnos estas lecciones de humildad, de mansedumbre, ¿no? Para enseñarnos que ahí está la grandeza, hermanos. El más importante es aquel que es el último, que sirve, dice, ¿no? Que es el mismo Señor Jesucristo siendo Dios, no dijo, a ver, yo soy vuestro Dios, sírvanme aquí, a ver, tráiganme la comida, la mejor cama, pónganme en tal hotel de 5 estrellas, me voy a alojar así, así que, o tantas otras cosas, ¿no? Que una persona, siendo el creador, hermanos. Pero el Señor Jesucristo no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Los animalitos tal vez tienen su cueva donde, pero el Hijo del Hombre no. Hermanos, entonces dice el Señor, si yo soy vuestro Dios, el Creador, así, no, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Entonces, hermanos, en pocas, la grandeza está en que uno sirve. Sirve de tal manera de que, así como Jesús recibió a las personas, a los pecadores, ¿no? Buscó y los encontró, los amó y dio su vida por cada uno de ellos, de cada uno de nosotros, hermanos, ahí está la grandeza, ¿no? La Hermano, grandeza, la importancia, ¿no? Sí, sí, hermano, ¿alguna pregunta, algún comentario? esa reflexión que haces, hermano, eso es nuestra fatalidad, pues. ¿Quién, quién va a decir, no, no, yo nunca busco que me aplaudan, que me exalten? ¿Quién no? Toditos estamos con ese problema, porque el ser humano desde que nace, yo creo que va tomando conciencia y va buscando siempre ser halagado, siempre está buscando, ¿no? Ser grande. ¿Quién? No, hermanos. Entonces, pero ahí viene el Señor a decirnos lo que tenemos que hacer. Y eso, como ya nos hemos acostumbrado a este mundo que busca, sí, es nuestra tristeza, es mi tristeza. Ahora, cuando dices en antes que no tiene dónde el Señor Jesús, ¿por qué lo ha dicho eso? No, los que querían seguir, ¿no? ¿Por qué me va a seguir? Yo no tengo nada. El que entiende eso va a tener que... Ah, ya no tienes nada, ¿por qué te vas a seguir? Eso es nuestra decisión también. No tiene nada, ¿qué me va a dar? Eso, hermanos. Entonces, ¿y quién te ofrece más? Ah, el otro lado, pues ahí, los tesoros de este mundo, los placeres de este mundo. Ay, yo me voy ahí. Hermanos, estamos en esta decisión cada minuto, cada hora, hermano. Muy bien, gracias, hermano Raúl, por la reflexión también. Sí, pues, hermanos, me estoy imaginando, estoy pensando, hermanos, que para todo aquel que va a ir al cielo, ¿no? Va a ir a servir,
A veces uno piensa por allá y que tantas cosas uno está pensando, ¿no? Como dice nuestro hermano, humanamente, ¿no? Pero el principio importante aquí, hermanos, es el servicio. Dios, siendo todo el creador y nos ha creado a nosotros, nos hemos perdido en el pecado. ¿Y cómo es que el Señor nos sirve, hermanos? Cómo Él baja, desciende hasta nuestra posición, ¿no? En la cual nos encontramos de pecado. Y cómo es que Él, siendo Dios, hermanos, en forma humana, sufre todas las cosas, ¿no? Lo que nosotros deberíamos haber sufrido por nuestro pecado y aún muere por nuestro pecado, hermanos. O sea, entrega su vida voluntariamente, ¿no? Entonces está sirviéndonos, nos sirve, nos ha servido y nos sigue sirviendo, intercediendo por nosotros, nos escuchan nuestras oraciones en el santuario celestial, ¿no? Ahí está intercediendo por nosotros. Está trabajando incansablemente, hermanos, por cada uno de nosotros, ¿no? Buscando nuestra salvación. Entonces ahí está el principio, hermanos, el servicio. Y como dice nuestro hermano, ¿no? Que de otra manera no podríamos estar allá en el cielo, pues, hermanos. Y esa lección es la que enseña en este mañana, pues, nos enseña a nosotros, y está escrito ahí en la Biblia, enseña esa lección nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos es lavando los pies de sus discípulos, por ejemplo. Solamente lo hacía pues el empleado, el siervo, ¿no? Y Jesús toma esa posición, pues aunque Pedro no quería que se le lave, ¿no, hermanos? Él decía, no, 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 es imposible que a mí no me vas a lavar los pies. ¿Cómo me vas a lavar los pies? ¿No? Tú eres nuestro líder, el máximo, así que ¿cómo me vas a lavar tú, Señor? No, no, no. Entonces el Señor Jesús le dijo, no, ¿no quieres que te lave? Si no quieres que te lave tus pies, no tienes parte conmigo, dice. Pedro dice, pues no, Señor, lávame mis pies, mi mano, todo mi cuerpo, lávame entonces, porque él quería tener parte con Jesús, ¿no? Así que, hermanos, ahí está el dibujito que se ha puesto allí y hay otro dibujito todavía, hermanos, aquí, justamente el internet, aquí, hermanos, dice, está en Filipenses 2, 7 y 8, este texto bíblico, hay un dibujo, hay una cruz, dice, si no dice aquí, si no, se dice que se despojó a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo. O sea, ¿qué quiere decir hermanos, que se despojó el Señor Jesucristo? O sea, Dios, siendo Dios, se ha despojado de lo que es Dios, de lo que es creador, bueno, y tomando forma de siervo. Entonces, ha bajado aquí en forma humana para ser siervo, hermanos. Miren. Hecho semejante a los hombres, fue hombre, pues, hermanos, y estando en la condición de hombre, hermanos, estando en esta tierra, se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo. Ahí está la clave, hermanos. Nosotros, no, por más que tengamos plata, títulos, no sé, cosas materiales, no sé qué cosas uno tiene, pero el Señor, miren, se humilló a sí mismo. Eso es el cristiano, o sea, sí o sí, ¿no? Tenemos que también seguir ese camino, ¿no? Humillarnos a nosotros mismos, ¿no? Haciéndose obediente. ¿Y cuándo es que uno se humilla? Haciéndose obediente, dice. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos, ¿no? Entonces, la humildad, ¿dónde se ve, hermanos? La humildad se ve en la obediencia, a veces, porque, hermanos, cuando uno es desobediente, ya pues no se puede hacer nada con la persona desobediente, ¿no? Es Satanás, el desobediente, es rebelde, ¿no? O se dice, ya, hermanos, vamos a ir así, vamos a trabajar, vamos a ir a tal lugar, que esto, aquello. En el día sábado, de repente, tenemos una actividad, ya todos, hermanos. No, pero ¿por qué yo voy a ir? ¿Para qué voy a ir? O esto, aquel. Entonces, somos rebeldes, así como Satanás, ¿no? Entonces uno quiere hacer lo que él quiere, no lo que uno quiere. Pero aquí vemos el Señor Jesucristo como ser humano, ¿no? Aquí se humilló a sí mismo, pero ¿qué significa ese humillarse? Es hacerse obediente. Hasta que le maten, hermanos, hasta que muera en la cruz del Calvario obediente. Eso se llama humildad,
El humilde es obediente, no discute. Si Dios ha dicho una cosa que hay que hacer, hace. No discute, no cuestiona, no. Entonces, la humildad está ahí, ¿no? Y eso dice en Filipenses 2, 7 y 8. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Aquí estamos introduciéndonos en la lección con estos dibujitos de lo que es la humildad, del propósito, ¿no? De la grandeza, el servicio. Si alguien quiere participar, tal vez, bueno, vamos a entrar entonces de lleno en la lectura de la lección. Entonces vamos a ver este asunto, hermanos, aquí en la Biblia, en Marcos 9, 30 al 41. Leamos pues estos textos bíblicos y respondamos la pregunta que dice: ¿qué tiene de diferente esta segunda predicción de Jesús acerca de su muerte y su resurrección? Recordemos, hermanos, que hemos visto que Jesús dijo que se iba a ir a Jerusalén y que allí, pues, no, los ancianos, los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, lo iban a matar, pues, no, lo iban a matar y iba a resucitar al tercer día, ¿no? Entonces, vamos a ver, eso está aquí también, repite eso mismo en Marcos 9, 30 al 41. Vamos a ver eso. Y también está eso en Marcos 8, en el capítulo anterior, 8, no, 31. Ahí también está hablando eso en primer, menciona, ¿no? Ahí Marcos, este asunto de que Jesús vino para eso, ¿no? Para morir por nuestros pecados. Bueno, ¿qué diferencia hay? Nos está diciéndonos en lo que dice al último y luego al principio, ¿no? Y acerca de su muerte y resurrección. Vamos a leer. Hay otra pregunta todavía, dice. Por otra parte, dice, acerca de qué discuten los discípulos y qué instrucción les da Jesús, ¿no? Eso hemos estado comentando ahora, hermanos. Vamos a ver entonces la Biblia, dice así: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Hermanos, el Señor Jesucristo camina, ¿no? Con sus discípulos por el camino, ¿no? Hoy en día, pues se toma un taxi, un carro, un ómnibus, no sé, no uno va así, ¿no? Pero ahí, pues, en ese tiempo, caminando, ¿no? Caminando. Entonces, caminaron por Galilea, hermanos, y no quería que nadie lo supiese, dice. O sea, quería estar con sus discípulos, pues, ¿no? El Señor Jesús. Porque enseñaba, dice, pues, a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre, les dice, ¿no? Será entregado en manos de hombres y le matarán, hermanos. Miren, aquí está diciendo eso, ¿no? El Hijo del Hombre, ¿qué dice, hermanos? Será entregado, hermanos, en manos de hombres y le matarán. Acá la pregunta sería: ¿quién va a entregar al Señor Jesucristo, hermanos? ¿Quién va a entregar al Señor Jesucristo? A los hombres, dice, ¿no? ¿A quiénes? ¿A qué hombres? Y le van a matar esos hombres, dicen. Entonces, hay un texto bíblico, hermanos, que hemos estudiado ya, que estamos repitiendo, de que el Señor Jesús dijo: voy a ir a Jerusalén, y ahí que lo iban lo vamos a leer realmente cómo es esto. Este texto bíblico está aquí, hermanos, no lo que dice aquí, aparte de todo lo que vamos a leer aquí está. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. No era necesario, o sea, para eso vino Jesús, ¿no? Para padecer mucho por nuestros pecados, ¿no? Padecer mucho y ser desechado. Miren aquí, hermanos, quienes lo desechan, quienes le hacen padecer al Señor Jesucristo. ¿Desechado por quién? ¿Quién lo desecha? ¿No? Cuando tú tienes, digamos, ¿qué cosa? A ver, hermanos, un papel sucio así, lo desechas, botas al basurero. Desechas, lo desecho está en una bolsa, ¿no? Para botar ahí al carro basurero, ¿qué pasa ahí?
Así lo han desechado. ¿Quiénes, hermanos? Al Salvador, al Mesías, al Cristo. Dice, ser desechado por quiénes, por los ancianos. Eran los líderes del pueblo de Dios a quien vino a salvar, hermanos. Los ancianos, los líderes. Los principales sacerdotes eran los líderes espirituales, hermanos. Los principales sacerdotes del pueblo de Dios lo han desechado como una cosa que no sirve, como basura. A Jesús lo han desechado, ¿no? Dice así, voy a padecer mucho, ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y por los escribas. Los escribas eran los encargados de escribir letra por letra, palabra por palabra, la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento de ese tiempo. Todo lo tenían contado, ¿no? Y Dios les ha encargado a ellos, los escribas. Escribas porque escribían, pues. Bueno, y ellos, ¿no? Que tenían todo el conocimiento y todo, lo han desechado como algo que no sirve al Señor Jesucristo. Justamente ellos también lo han entregado, pues ellos lo han entregado. Ellos no podían, hermanos, no podían matarlo al Señor Jesucristo, pero sí, ellos querían matarlo, pues no. Y ese es el deseo de Satanás, ¿no? Hermanos, pues no podían legalmente matar ellos. Entonces, ¿a quién debían entregar ellos? Recuerden que Judas también, ¿no? Aunque él, siendo discípulo del Señor Jesucristo, cometió el grave error, ¿no, hermanos? De venderlo al Señor, entregarlo también él, ¿no? Y pues, hermanos, los que lo han matado, ¿no? Por orden, o sea, lo han planificado estos ancianos, principales sacerdotes, esos son los autores de este crimen, hermanos, ¿no? De matar. Entonces, ellos, ¿no? Lo han entregado ¿a quién? A las autoridades civiles de ese tiempo, a los romanos. Ahí está Pilato, los romanos, pues, hermanos, son los que ejecutan la muerte, lo entregan a estos hombres para que lo maten, pues, hermanos. Entonces, y ahí, bueno, este es el texto, ¿no? Inicial, y ser, ahí dice, muerto y resucitar después del tercer día. Y nosotros estamos leyendo ya el capítulo 9, en el 8 es lo que hemos recordado. Y ahí estamos viendo en el capítulo 9, hermanos, está diciendo, ¿no? Ahí, el Señor Jesús está repitiendo a sus discípulos caminando ahí por Galilea, hermanos, están caminando y Él les está enseñando y les dice, miren, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, ¿no? Y le matarán, ¿no? Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían, hermanos, esta palabra y tenían miedo de preguntarle, pues. Bueno, y llegó pues a Capernaum. Están caminando ahí, ¿no? Por Galilea. Llegan a Capernaum, hermanos, ¿ya? Y cuando estuvo en casa, ahí en Capernaum, hermanos, habría una casa, ¿no? De los discípulos, de alguien, tal vez de Pedro, no sé. Ahí en la casa, pues les pregunta el Señor Jesús, porque han caminado bastante, ¿no? Trecho, hermanos, y Jesús estaba delante y los discípulos estaban atrás, pues no estaban junto con Jesús. Y entonces Jesús ahí en la casa les pregunta a los discípulos, ¿qué disputabais, qué estaban discutiendo entre vosotros en el camino? Les pregunta, hermanos, ¿no? Imaginemos que nosotros estamos discutiendo, oye, ¿sabes qué Jesús va a hacer? Él va a derrocar al rey romano, él va a ser el rey de este mundo, un rey terrenal, y ahora él va a necesitar ayudantes, va a necesitar, como en la política, pues no, necesita sus ministros, necesita quien le ayude. Ahora, ¿tú qué vas a ocupar? Recuerden de Juan, de Santiago. Juan quería sentarse pues a la derecha o izquierda, ¿no? Del Señor, pero a su lado. Y así la mamá misma no pide a Jesús, pues, te pido, te quiero hacer un favor, quiero pedirte algo especial, le dice al Señor Jesús. Ah, pídeme, le dice, quiero que mis hijos, uno se siente a la derecha, Juan se siente a la derecha o a la izquierda, bueno, y Santiago, sí, que estén a...
No sabes lo que estás pidiendo, le dicen, ¿no? Eso es potestad del Padre, ¿no? O sea, tenían esa mentalidad, hermanos, humana, ¿no? Entonces, ellos estaban discutiendo de eso, ¿no? Ahora, y para discutir de eso, hermanos, tenían que alejarse de Jesús, porque para pecar, hermanos, tenemos que alejarnos de Jesús, por- porque estando con Jesús es imposible de pecar. Uno que está junto con Jesús no puede pecar, imposible. Para pecar uno tiene que separarse de Jesús. Y los discípulos se separaron y estaban discutiendo eso, ¿no? Entonces les pregunta, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, pues hermanos, porque estaban avergonzados, pues hermanos, porque no estaba bien lo que habían hecho, ¿no? Esa discusión. Porque en el camino habían disputado, pues entre sí, quién había de ser el mayor, el más importante, quién iba a ser. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo, para darles una lección, para Mm. instruirlos, ¿no? Pero hermano, Sí, antes que les pregunte, ya Jesús ha hecho, ¿no? Algunas acciones que él no, no ha venido a reinar, ¿no? En este momento, ¿no? Entonces, ellos al darse cuenta, habrán escuchado ya esos comentarios, esas palabras de Jesús, pues ya se han dado cuenta, oye, creo que ya he hablado mal, ¿no? O y algo, ¿no? Y cuando llegaron a la casa le pregunta, ya pues ya estaban con su reflexión y mejor no han podido decir nada, pues ahí no, porque ya Jesús ha hablado, ha dicho ya que no es lo que están pensando, ¿no? Más o menos ya se han dado cuenta, ¿no? Y ojalá nosotros también tengamos esa acción de los discípulos, ¿no? De darnos cuenta y humillarnos, pues, hermano, humillarnos, pero hay veces no nos pasa eso, pues, seguimos adelante nomás, hermano. ujú. Muy bien, sí, pues, hermanos, todo depende, ¿no? En este caso, de que esta lección entre en nuestro corazón y entonces, por principio, hermanos, podamos implementar en nosotros para qué estoy en esta tierra, ¿no? ¿Para qué estoy? Así si Jesús, siendo Dios, vino a esta tierra a servir, no a ser servido, el cristiano también estamos en esta tierra, no para ser servidos, sino para servir. Justamente esa es la lección, ¿no? Que les enseña. Y dice aquí en el versículo 35, entonces Él, el Señor Jesucristo, para instruirlos, se sentó pues y llamó a los 12, les llama, a ver, vengan, vengan, vengan los 12 discípulos. Y les dijo, ¿no? Si alguno quiere ser el primero, entonces tiene que ser el postrero de todos, será el postrero de todos. O sea, tiene que considerarse el último de todos. Si tú quieres ser primero, entonces considérate el último, ¿no? Y tiene que ser el servidor de todos, hermanos. Ahí está el principio importantísimo, hermanos. El primero en el reino de Dios, ¿quién es? El que sirve, hermanos, el que sirve a todos. Estamos para servir, no para ser servidos en esta tierra, ¿no? Y tomó para explicarles, hermanos, tomó un niño, ¿no? Ahí seguro estaban los niños, y toma a un niño y lo puso pues en medio de ellos, como ejemplo, ¿no? Ahí puso en medio de ellos a un niño. Todos estarían mirando al niño, ¿no? ¿Para qué lo puso ahí al niño? Y tomándole en sus brazos, les dijo, ¿no? O sea, le agarra al niño y lo toma en sus brazos, lo carga, ¿no? Y entonces les dice, ¿no? El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Miren el principio, hermanos, ¿no? El que recibe en mi nombre, en el nombre de Cristo, ¿no? Recibimos a un niño, este niño viene a ser pues nuestro prójimo, hermanos. Si nosotros recibimos a nuestro prójimo en nombre de Jesús, ¿no? Como Jesús lo agarró a ese niño, entonces el Señor Jesús dice, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, o sea, al Padre, ¿no?
Recuerdan, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez en las nubes de los cielos, con los ángeles, millares y millares de ángeles, se toque la trompeta, el espectáculo tremendo y grande, la segunda venida del Señor Jesús, el Señor Jesucristo, ¿no? Desde allí ya viene trayendo la sentencia, ¿no? Y separará este mundo en dos grupos, ¿no? Uno a la derecha y otro a la izquierda, así como el pastor separa las ovejitas de las cabritas. Otro Y a los de problema, la... hermano, Sí, otro problema que tenemos es mm, la forma como recibimos a nuestro prójimo, cómo tratamos, ¿no? Porque cómo lo trató al niño el Señor Jesús, pues, ¿no? Lo tomó en sus brazos, dice, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo lo tratamos? Eh, por obligación o no sé. Eso debo también reflexionar en mi vida personal, ¿no? ¿Cómo miro, cómo lo trato a mi prójimo? Porque queremos, o hay veces aparentamos que lo tratamos bien, pero el Señor conoce mi corazón, mi intención, mis pensamientos, hermano. así es, pues, ¿no? Así es, sí, pues. Entonces, lo que yo decía es de que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y divida esta tierra en dos grupos, uno a las de la derecha y otro a la izquierda, dice como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Entonces, a los de la derecha el Señor dice, no, benditos de mi Padre, entren en las casas que les he preparado, dice, no, a los de la derecha. Porque cuando yo tenía hambre, ustedes me han dado de comer. Cuando tenía sed, ustedes me han dado de beber. Estaba en la cárcel, hospital, me han visitado. Entonces los de la derecha dirán, pues no, pero a ti, Señor, ¿cuándo te hemos visto? En esta tierra no te hemos visto. Y el Señor dirá, por lo que han hecho a uno de estos pequeños, a mí me lo han hecho. Por lo que han hecho a uno de estos pequeños, a mí me lo han hecho. Y entonces estos irán a la vida eterna, pues hermanos. Pero a los de la izquierda, ¿qué va a decir? No, dirá, ustedes no, bueno, dirán no al fuego eterno, no, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tenía hambre, ustedes no me han dado de comer, estaba así, no me han dado de beber, estaba en la casa hospital, no me han visitado, bueno. Y ellos te reclamarán, pues dirán, pero Señor, a ti cuándo te hemos visto, ¿no? En necesidad y no te hemos ayudado, ¿cuándo, no? Y el Señor dirá, pues no, por lo que no han hecho a uno de estos pequeños, como ese niño, no ese pequeñito, no han hecho, a mí tampoco me lo han hecho, pues, ¿no? Por tanto, irán pues a la condenación eterna, ¿no? Entonces, hermanos, ahí están los principios muy importantes, hermanos. Esos son los principios muy importantes, que si nos aferramos de Jesús y estamos con el Espíritu de Dios, estamos así en comunión con el Señor, de hecho, vamos a amar a nuestro prójimo, ¿no? Por eso dice también, amad a vuestros enemigos, ¿no? Bendecid a vuestros enemigos, no maldecirlos, ¿no? Entonces, y así, hermanos, el cristiano, en la vida cristiana es así, lo que Cristo ha hecho es así, amar al prójimo, ¿no? En nombre de Cristo, por supuesto, ¿no? Amar en nombre de Cristo. Bueno, entonces, hermanos, aquí está explicando esto, ¿no? Con un niño, hermanos, ¿no? El que me recibe a mí, o digo, el que recibe a este niño, ¿no? En mi nombre, me está recibiendo a mí. Y el que está, en realidad no me están recibiendo a mí, sino están recibiendo al Padre a quien me ha enviado, ¿no? Juan le respondió diciendo, pues, maestro, entonces ahí habla Juan, el discípulo Juan, ¿no? Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre ya fuera demonios, pero él no nos sigue, pues no nos sigue. Y se lo hemos prohibido, pues le hemos prohibido, ¿no? Porque no nos seguía. Entonces, ¿qué dice ahí el Señor Jesucristo? Miren nuestra actitud, cómo podría ser en este mundo, ¿no? Cómo, no sé cómo está. Pero Jesús dijo a Juan, miren qué le dice, ¿no? No se lo prohibáis, porque ninguno que haga, dice, milagro en mi nombre,
que luego pueda decir mal de mí. O sea, no hay una persona que hace milagro en el nombre de Jesús que después pueda decir algo malo de Jesús. No hay. Así que no se lo prohíban, dicen. Entonces, de repente nosotros, como los judíos, vamos seleccionando, no, este grupo es especial, así que nada que ver con otros grupos. O sea, de repente, ¿cuánta gente, hermanos, hay en la iglesia evangélica que está haciendo la voluntad de Dios? Aunque no conoce toda la verdad de la Biblia, pero está haciendo en la iglesia católica, hermanos, cuánta gente ama a Dios de todo corazón, aunque no conoce realmente completamente la palabra de Dios. Y así en todo grupo religioso y en el mundo, hermanos, hay mucha gente que, que realmente, pues, hermanos, está haciendo la voluntad de Dios según su poco conocimiento que tiene. Entonces, hermanos, y ahí está diciéndole a Juan, ¿no? Viendo que habían, ¿no? Personas, aunque no estaba con el grupo, ¿no? De los discípulos, pero estaban haciendo la voluntad de Dios, botando demonios, pues, ¿no? En nombre de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo a Juan le dijo, no prohíban, no se los prohíban porque Juan había prohibido, ¿no? Con los discípulos que no hagan eso porque no estaban en el grupo de Jesús. No se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, dicen. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, dice. O sea que nosotros, si vemos a un predicador que está predicando el evangelio, hermanos, ahí nos causa alegría, ¿no? Una vez yo vi ahí a una persona, subió al carro pues veía que ese hermanito pues empezó a predicar la palabra de Dios. Me dio tanta alegría, ¿no? Y se sentó, yo lo conocía a él, se sentó a mi lado, entonces digo, y hermano, ¿qué tal? Le digo, no te preocupes, te da ganas de pagar su pasaje, de animar, de decirle, sigue hermano, adelante, ¿no? Te da gozo y alegría, pues, ¿no? De que esté también predicando la palabra de Dios. Y hermanos, eso es lo que está diciendo, ¿no? No se lo impidáis. Bueno, habíamos leído, hermanos, ya Marcos 8:31 respecto a eh, que los que entregarían a Jesús sería pues los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas y aún Judas. Y tal vez nosotros, si hubiésemos estado en ese tiempo, no sé, hermanos, tal vez nosotros hubiésemos sido así como los ancianos, como los principales sacerdotes o como los escribas, y tal vez nosotros mismos lo hubiésemos entregado también al Señor Jesucristo, ¿no? Pero, hermanos, pues ha muerto, ha venido para morir por nuestros pecados. Indirectamente, nosotros también lo hemos entregado, pues, ¿no? Para que muera, ¿no? Indirectamente digo, porque por nuestros pecados, pues tuvo que ir a la muerte, hermanos. Así que cuento esta ilustración, o sea, alguien se ha imaginado una ilustración, hermanos, respecto a este asunto, y dice que una persona estaba soñando, no estaba soñando, dice, ¿no? Y que el romano subiendo ahí la escalera, ¿no? Ahí le estaba castigando o poniéndole la lanza, ¿no? Ahí en el costado al Señor Jesús. Era una pesadilla para ese cristiano, ¿no? Que estaba ahí soñando eso. Y entonces él dice que va para no rescatarlo a Jesús, ¿no? De ese romano, ¿no? Y le jala la capa del romano, dice, le jala, y el romano, ¿no? Se voltea y le mira, y entonces, ¿qué ve? Era su propio rostro de la persona que estaba soñando, ¿no? Y no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, esa ilustración que alguien se ha inventado seguramente nos hace ver que nosotros, por nuestros pecados, Jesús ha muerto, ¿no? Fácilmente nosotros podemos decir, ellos lo han entregado, ellos lo han matado, y así. Pero nosotros también, pues hermanos, indirectamente, porque Él tuvo que morir por nuestros pecados. Bueno,
En la primera predicción, hermanos, ya los comentarios, en la primera predicción Jesús se refiere a quienes los rechazarán y matarán, ¿no? Estamos hablando acerca de los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, ¿no? En la segunda, hermanos, dice que será traicionado, pues no, hermanos. Bueno, en este caso, los que los van a traicionar. Aquí está haciendo alusión, hermanos, el traidor no es señalado en esta ocasión, pero el lector ya sabe quién es en virtud de la identificación de Judas, dice, ¿no? En virtud de la y eso está en Marcos 3:19, y Judas Iscariote, el que también le entregó, pues, directamente él lo vendió en 30 monedas de plata, ¿no, hermanos? El Señor menciona nuevamente que se le dará muerte y que resucitará 3 días después, pero los discípulos parecen aún menos interesados en los detalles de esta predicción que en la primera, ¿no? O sea, como que le entra por una oreja y le sale por la otra oreja, no le ponen atención. Las noticias indeseadas, hermanos, no despiertan, dice, el interés. Claro, como no es una cosa que no les gusta, ya no le ponen interés. A veces nosotros podemos estar en eso también. En Marcos 8:27, hermanos, dice, Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. O sea, en el camino que van, hermanos, Jesús y sus discípulos van por las aldeas de Cesarea de Filipo, ¿no? Y en el camino, hermanos, preguntó pues a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Recuerden que está caminando y hablando de ese tema también, hermanos. Jesús estaba al norte del mar, estamos hablando de la geografía, en donde estaba al norte del mar de Galilea, ¿no? Cerca de Cesarea de Filipo, así dice Marcos 9:30. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, pues. O sea, quería estar exclusivamente con sus discípulos para enseñarles. Estaba atravesando Galilea, y en Marcos 9:33 entra pues en Capernaum, hermanos. Por lo tanto, no es difícil visualizar su derrotero de norte a sur. Están caminando de norte a sur, hermanos, como quien dice en el mapa, de arriba para abajo. No obstante, entra en Capernaum, entra en Capernaum solo mientras los 12 discípulos lo siguen a la distancia, ¿no? Están los discípulos alejados de Jesús, ¿no? En la casa les pregunta, ¿no? A los discípulos Jesús les pregunta acerca de la discusión que tuvieron en el camino. Nadie se expresa, pues, ¿no? Lo que es señal segura de que no se sienten cómodos con la pregunta, casi como niños sorprendidos mientras hacen algo que saben que está mal. Así como Adán y Eva, pues, ¿qué pasó, hermanos? Se escondieron, pues, detrás de los árboles. Cuando uno hace mal, ¿qué hace, hermano? Se esconde, no quieres que nadie te vea. Quieres que la tierra, el mundo te trague, hermanos, ¿no? Cuando hacemos algo mal, ¿no? ¿Cómo he hecho eso? Tenemos vergüenza. Entonces los discípulos ahí pues están avergonzados, ¿no? Cuando el Señor les hace la pregunta. Su conversación había sido acerca de quién de ellos era el más importante, hermanos. Ojo, hermanos, cuidado. Yo he escuchado, ¿no? Alguna vez que decían que en alguna iglesia estaban haciendo campaña para ser ancianos de iglesia, para tener un cargo, y algunos cuando no se les nombraba anciano estaban renegando, molestos, pero ¿por qué? Hermanos, no, así no funciona pues la iglesia, hermanos. ¿Qué será eso? Era el mundo, ¿no? No están viviendo en el mundo esa iglesia cuando hacen campaña. Entonces, hermanos, uno es buscar aquí, de acuerdo a lo que estamos estudiando, hacer servidor. Si nos ponen pues en cualquier cargo, hermanos, para servir, ya pues ahí estamos para servir en lo que sea necesario, pues hermanos, ¿no? Y no hay que estar buscando ahí un cargo o de repente también a nuestros líderes, los pastores, ¿no? Que tienen que poner a los ministeriales por acá y por allá. Hermanos, ahí uno tiene que ver, ¿no? En el servicio, el servidor, no buscar, no, yo quiero tener que soy presidente de la unión o de la misión
quiero ser el presidente. Están buscando eso, están mal, pues completamente mal, ¿no? En dirección opuesta, pues, de acuerdo a lo que estamos estudiando, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, aunque la mayoría dice de la gente no lo admitiría, esta pregunta acerca de quién es el más importante es algo en lo que todos piensan, dicen, ¿no? A veces inconscientemente podemos estar pensando, hermanos, en ser algo importante, ¿no? Yo quiero cantar o yo quiero predicar mejor que todos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para que te mire la gente? ¿Para que te aplauda la gente? ¿Por qué? ¿No? Entonces, hermanos, eso personalmente yo me pongo a pensar, ¿no? Y me doy esas respuestas, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Pero en el reino de Dios, esta idea resulta pues invertida, hermanos. Parece una paradoja, como estudiamos, ¿no? Parece ilógico, ¿no? No que en el reino de Dios esa idea de ser el más grande, hermanos, es invertida, pues como Jesús ya dijo, ¿no? Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Jesús responde el problema en dos pasos, hermanos. En primer lugar, afirma claramente que para ser el primero, el más importante, es necesario llegar a ser un servidor, hermano. Es necesario llegar a ser un servidor, hermano, para ser el más importante. Y yo he estado viendo ahí en la universidad, ¿no, hermanos? En el departamento de administración, la facultad, ¿no? Ahí, que hay algunos profesores o en la parte teórica, sí, toman este asunto, ¿no? De que en la empresa, ¿quién va a ser el más importante? Y entonces dan esta enseñanza también. Uno tiene que ser servidor, servidor. De ahí sacan muchas cosas, dicen, ¿no? Que el cliente tiene la razón y que uno está para servir, el empleado tiene que servir y así la empresa va a funcionar mejor. O sea, agarran este principio también para que una empresa tenga éxito, pues hermanos, ¿no? Servir. Ahí está la clave, hermanos, ¿no? En la vida cristiana ese es un principio, hermanos, ¿no? Luego, hermanos, ilustra el significado de lo que ha dicho mediante una acción, hermanos, ¿no? En este caso, la acción que hace el Señor es poner a un niño, ¿no? Y explicarles a través de recibirlo a ese niño en el nombre de Cristo, ¿no? Como a Jesús o al Padre, pues estamos recibiendo a Dios, sirviendo a un niño, ¿no? Amando a un niño. Evidentemente había un niño cerca escuchando. Jesús toma al niño y lo coloca en medio del el grupo, algo sin duda intimidatorio para el pequeño, ¿no? Pero entonces Jesús lo toma en sus brazos, descomprimiendo así la escena y enseña que si reciben al niño, los reciben a él. Y si lo reciben a él, reciben a su Padre, pues no a su Padre Dios. De esta manera, el niño más humilde queda vinculado con Dios mismo, ¿no? Juan hace una pregunta acerca de quiénes no forman parte del círculo de los seguidores de Jesús y él enseña la importante lección de que quienes no están contra nosotros, hermanos, están a nuestro favor. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Si no están contra nosotros, están pues a nuestro favor, dice, ¿no? Así que no los impidan que estén predicando y todo ello, ¿no? El Señor afirma que ayudar a otros mediante el servicio cristiano, aún de maneras modestas, no pasa pues inadvertido en el cielo, hermanos. Entonces, el servicio cristiano, hermanos. Estamos para servir, hermanos. ¿Cuál es la idea bíblica de la grandeza en contraste con la del mundo, ¿no, hermanos? Entonces aquí hay un contraste, ¿no? Parece una paradoja para los del mundo, ¿no? O sea, algo ilógico, ¿no? ¿Cómo puede ser que el más importante es aquel que va a servir? ¿Cómo es que el Señor Jesús es el más importante, pero esa importancia que tiene Él de ser el primero es que lava los pies de sus discípulos? Entonces eso tenemos que entender, hermanos, ¿no? ¿Cuál de ellas estás buscando lograr, hermano, hermana?
Muy bien, querido hermano, si quieres responder a alguien la pregunta, responda, pero voy a pedir a nuestra hermana Mónica que nos despide en la oración luego. A ver, hermano, hermana, si alguien quiere comentar o preguntar. Si no, hermana Mónica, despídenos con la oración, hermanita. Amén, hermano. Justo quisiera hacer un comentario. Esto de la grandeza tiene mucho que ver con el orgullo. Y lo opuesto al orgullo es la humildad. Satanás tuvo orgullo en su corazón y contaminó, cierto, la tercera parte del cielo. El orgullo puede hacer un profundo daño en la humanidad y lo hizo, como dije antes, en el cielo. Nosotros debemos ser humildes para servir a nuestro prójimo y para servir de manera agradable a Dios, ¿cierto? Dios nos sirve cada día, Dios tiene misericordia de nosotros cada día. Él siendo el Padre, ¿cierto? Siendo el creador de todo, nos da todo también a nosotros. Entonces debemos seguir ese ejemplo maravilloso y amarnos como Él dice los unos a los otros. Eso es lo que Él nos manda. Ese es mi comentario. No sé si alguien más quiere hacer un comentario antes de orar. Hermana Mónica, El hermano Marcelino. hay un comentario respecto a la lección. Dice, los que poseen el Espíritu de Cristo no tendrán ambición de ocupar una posición por encima de sus hermanos. Aquellos que son pequeños a sus propios ojos son los que serán considerados grandes a la vista de Dios. Y habla de la lección, ¿no? Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, o sea, Dios el Padre, ¿no? Qué preciosa lección es esta para todos los seguidores de Cristo, los que descuidan los deberes de la vida que les incumben directamente, los que no usan de misericordia y bondad, cortesía y amor aún hacia un niñito, están descuidando a Cristo. O sea, todo lo que hagamos, todas nuestras relaciones interpersonales, debe estar en nuestra mente de que estamos tratando con Cristo. No es cualquier persona quien viene a pedirte un pancito. O la persona que ves en la calle está pidiendo pancito o está pidiendo limosna. No, es Cristo mismo. Por cuánto habéis hecho a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis, dice también. Quien cede al espíritu de exaltación propia se pone bajo el dominio del enemigo. Cuando uno es orgulloso, no, entonces está bajo el dominio del enemigo. Si los ministros del Evangelio no pueden concordar con todas sus ideas y conceptos, se aparta de ellos y habla en contra de ellos para derramar el sarcasmo y la amargura de su corazón sobre los ministros y el ministerio. Cuando el orgullo domina en los líderes de la iglesia, ¿quién sale ganando? Es el demonio. Hay una risa, ecoa en el universo su risa de Satanás, pero cuando alguien es humilde, imita el carácter de Cristo, entonces los ángeles del cielo se escuchan alabanzas a Dios en el universo por nuestras actitudes que hacemos diario. Espero que esta lección nos quede grabada en nuestro corazón y al salir de podamos también reflejar el carácter de Cristo, podamos ser más que ayer, más humildes, así como nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude. Amén, hermanito Marcelino. Bien, hermanos, vamos a orar entonces, ¿sí? Hermanita, buenos días. He Hermanita Jenny, escuchado buenos días. toda la predica, sí, hermanita. Bueno, ahora he podido ingresar porque Meche me mandó esto, a veces no lo tengo, pero antes de ingresar a la sala de pabellón de operación, he tenido la oportunidad de escuchar toda la enseñanza y bueno, eso queda uno en el corazón, ¿no?
pero también a la vez doy gracias a Dios porque un día más de vida y que todo me vaya bien, porque me han estado estableciendo, ya tengo tiempo hospitalizada y ahora estos días he estado ya controlada la presión, el azúcar y hoy día a las 8 estoy entrando a la sala de operación. Bueno, Amén, hermanita, apoyo vamos a orar. en oración. Sí, Muchas vamos gracias, hermana. Bendición y bendiciones a cada uno de ustedes. bendición, mi hermanita. Bien, hermanos, vamos a orar, ¿sí? Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Le damos gracias, Señor, por todas sus bendiciones, por todo su amor y misericordia para cada uno de nosotros, mi Señor Santo. Usted que es grande, que es el Rey del universo, Señor de señores, mi Señor, nos ama con amor infinito, Padre bendito, y nos da todo lo que necesitamos, Padre bendito. Ayúdenos, Padre amado, a aprender de su ejemplo, del ejemplo de Jesucristo que se dio a sí mismo, mi Señor, para salvarnos, mi Señor Santo. Padre bendito, que podamos gemir por las almas, mi Señor, que perecen en este mundo, mi Señor Santo. Que no olvidemos de dónde salimos, porque también estuvimos allí en las tinieblas, Padre. Que podamos ser ejemplo para otros, mi Señor, que otros puedan verle a usted en nosotros, mi Señor. Úsenos como instrumentos en sus manos, Padre bendito, que podamos ser humildes, que podamos ser generosos por nuestro prójimo, que podamos amar a nuestro prójimo sinceramente, así como usted nos ama, Señor. Te queremos suplicar, mi Señor, por cada familia aquí representada, por cada hermanito, especialmente hasta ahora. Oramos por nuestra hermana Jenny, que va a ser intervenida, Padre bendito, para que usted la acompañe, para que usted dirija las manos de los doctores allí, de los cirujanos, en el pabellón, mi Señor. Haga su santa y divina voluntad, mi Señor, para gloriar su nombre. Mi Señor, le rogamos que se siga quedando con cada uno de nosotros. Y Señor, no permita que nos alejemos de usted, Padre bendito, como a niños, mi Señor, tómenos fuerte, Padre Santo, para que no nos apartemos, porque sin usted nada podemos hacer, Señor. Señor, lo rogamos todo en el dulce nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.